en este momento de discipulado. Vamos a tratar, seguimos con el tema del propósito, pero vamos a tratar un tema específico sobre la conciencia, porque necesitamos tener una conciencia plena en el propósito de Dios, una conciencia limpia, una conciencia plena de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, con nuestras vidas. Somos instrumentos de Dios. Bendiciones, Marlencita, todos los que se unen, Dios te bendiga grandemente. Es necesario que entendamos y que con una conciencia plena podamos caminar en el propósito de Dios sin barreras, sin allí obstáculos que de repente nuestro interior, por tener una conciencia de pronto cauterizada por el pecado o por alguna cárcel del alma, alguna situación que te pueda hacerte tropezar en el camino. Y debemos comprender que el Señor nos ha dado el poderoso Espíritu Santo para tener una buena conciencia. Y cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, cada vez que nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor y nos exponemos a la palabra del Señor, allí nosotros entendemos cuál es el valor. Bendiciones, Judith, Dios te bendiga grandemente, un abrazo fuerte. Entendemos el valor del propósito de Dios. Teresa, un abrazo, bendiciones. El valor de lo que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas como pueblo de Dios, en esta generación, en este tiempo donde Dios te ha llamado. Y el apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 16 nos habla, dice, teniendo una buena conciencia, teniendo una capacidad de comprender, de entender, una capacidad interna. ¿Qué es la conciencia? Una facultad, es una facultad interna que Dios nos ha dado de tener un juicio, de tener una cordura, de tener una conciencia plena, de tener allí la facultad de decidir bien. Esa es la conciencia. Y en el mundo, antes de llegar a Cristo, teníamos una conciencia cauterizada por el pecado. Nos daba igual hacer un daño o no hacerlo. No teníamos una conciencia limpia para poder comprender qué estaba mal, qué no estaba mal. Cuando nosotros venimos, ya llegamos, el Señor nos traspasa, el Señor se ilumina nuestro entendimiento con la luz de Cristo, con la sanidad de Cristo, con el entendimiento de Cristo. Nos traspasa de las tinieblas a su luz admirable, nos traspasa el Señor allí. Entonces entendemos lo que no entendíamos, comprendemos lo que no comprendíamos. Y nos es dada esa facultad, ese entendimiento de poder decidir en Dios, de poder valorar lo de Dios. Hasta que nosotros no entendemos verdaderamente, no comprendemos a plenitud, no tenemos un encuentro con el poderoso Espíritu Santo, que nos da esa vida, que nos da ese espíritu, bien espíritu vivificante a nosotros. Nacemos de nuevo, empezamos a caminar y a entender, nuestra conciencia empieza a ser limpiada, a poder entender, a poder comprender lo valioso de Dios. Bendiciones, Henry. Alejandra desde Argentina, un abrazo. Comprendemos, entendemos verdaderamente para qué nosotros hemos sido traspasados de las tinieblas a la luz de Cristo. Vemos cómo Dios nos ilumina, nos da ese entendimiento. Y la conciencia es la parte del alma donde estamos lúcidos, donde estamos ecuánimes y mirando, o sea, como despiertos, y mirando lo que es justo y lo que es injusto. Pero en el mundo las personas, cuando están inconscientes, no han venido a la luz de Cristo, tienen una inconsciencia, tienen la conciencia cauterizada, y no importa a veces hacer mal o no hacer mal. Allí está fracturado
en su vida, las emociones, y se rigen por el dolor, se rigen por muchas cosas, con una sed de venganza puede ser, con amargura en su corazón, y muchos actúan así, con la conciencia como la conciencia cauterizada. Y esta parte, esta facultad que Dios nos ha dado, nos hace personas pensantes, nos hace seres verdaderamente pensantes, con juicio propio. Allí es donde nos diferenciamos nosotros de los animales, de la creación de los animales allí. Entonces, vemos cómo el Señor nos da esa conciencia para poder entender, para poder comprender, para poder razonar y ver. Y a medida de que tú y yo entendemos el propósito de Dios, nuestra conciencia se vuelve un aliado. Allí es donde el Espíritu Santo va a hablarnos en la intimidad. Tenemos esos encuentros con el Señor y nuestra conciencia cada vez más se va haciendo más limpia, más pura. Pensamientos de bien, de paz, de amor, de Dios. Empiezas a sentir lo que tú no sentías, ya sientes por medio del Espíritu Santo el redarguir, pero también está esa conciencia limpia donde empiezas a diferenciar entre lo malo y lo bueno. Entonces, cuando estamos conscientes, estamos como ya despiertos, estamos cabales, sobrios, entendidos en lo que Dios quiere. Y Dios nos dio esta conciencia de un buen juicio, de una cordura, de un entendimiento de la voluntad de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a ir guiando, te va a ir llevando, te va direccionando, y la conciencia se hace una aliada en ello. Hoy vemos un mundo inconsciente, hoy vemos maldad por doquier, porque las personas no les importa, cuando no tienen a Cristo muchas veces no les importa allí hacer mal o bien, hacer trampa, robar, lo ven como algo beneficioso para su vida, y no les importa vender al mejor postor aún sus hijos, abandonarlos, porque tienen una conciencia cauterizada. Están muertos en sus delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros vamos entrando en la presencia de Dios y teniendo esa intimidad con el Señor, su luz te va alumbrando tus pensamientos. La presencia de Dios se va efectuando ahí en tu vida y tú vas sintiendo el poder de Dios, el amor hacia el Señor, el temor, la reverencia, el respeto, el anhelo de seguir sus pasos, de seguir sus pisadas, de seguir sus huellas. Y aquí el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, el versículo 3 del 21 al 24 nos dice: pero si la conciencia no nos acusa, hijitos amados, crece nuestra confianza en Dios, y Él nos concederá todo lo que le pidamos. Escucha bien esta palabra. Es tan hermoso entender que cuando el Señor va haciendo esa purificación por medio del Espíritu Santo, esa santificación, vamos entendiendo lo que no entendíamos. Vamos comprendiendo lo que hasta este día no habíamos entendido. Y Dios quiere cada vez más, mira, llenar tus pensamientos de luz, despertar tu conciencia, tu limpio entendimiento, para que entiendas el valor del ser hijo de Dios, el valor de ser llamado a la presencia del Señor, a militar como un soldado de Cristo, como el soldado de Dios. Cada vez más que vas entrando en las aguas del Espíritu, cada vez más que dispones tu corazón a Dios, dice que crece nuestra confianza. O
sea, tiene mucho que ver la conciencia plena, el entendimiento de por qué he nacido, por qué estoy en esta tierra. Que no simplemente nací para crecer, reproducirme y morir, no, sino que he nacido de Dios con un plan, con un propósito, con un diseño divino. El Señor nos da ese amor, esa conciencia y nos va llevando cada vez más al entendimiento pleno de su voluntad. Cada vez más se va despejando, las tinieblas van saliendo allí y el Espíritu Santo va llenando tu mente, tu corazón, tus pensamientos, los va llenando el Señor. Va llenando tu interior y vas discerniendo. Por eso lo importante de la madurez, de decirle al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame a madurar, yo quiero crecer en el Espíritu y poder comprender, valorar un hogar, valorar unos hijos, valorar el ministerio, valorar los tiempos con Dios, que no se juega con los tiempos con Dios, que no se juega simplemente voy a jugar a la iglesia, voy a jugar a traer un mensaje, voy a jugar allí a ir a evangelizar o a ir a enseñar a alguna parte, no, sino que hay una demanda en ello. Y es que debo de llenarme de Dios y ser tan íntegro para poder transmitir lo de Dios y no lo mío. Transmitir lo del Espíritu y no lo mío. Entonces, cuando se está consciente, se cuida, se valora, se respeta. Se mantiene la comunión con Dios y la enseñanza entonces va a salir limpia. Porque hay una conciencia limpia, una conciencia plena. Una conciencia entendida y va creciendo esa confianza. Mira cómo la conciencia tiene mucho que ver con el crecimiento. Cuando una persona está inconsciente no le importa abandonar, dejar el esposo tal vez por otro hombre que le propuso, que vino, que le dijo, que tal vez tiene economía, que tal vez le puede dar, no le importa, abandona porque no tiene conciencia, no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, no diferencia, no tiene parámetros de obediencia, parámetros de respeto, parámetros de honra, de saber que todo lo que haga lo va a dar a cosechar a sus hijos. Porque el que está consciente cómo está despierto. Tiene un entendimiento, está lúcido, está sobrio, está cabal, está entendido, está con un juicio y una cordura entre lo bueno y lo malo. Hoy vemos cantidad de gente inconsciente. Matan por una ira, abandonan, como abandonar cualquier cosa, abandonan los hijos, los entregan al mejor postor. Bendiciones, amada evangelista Norma, Dios te bendiga. Vemos cómo el enemigo cauteriza la conciencia y hace que muchas personas se guíen por lo que necesitan, por sus necesidades, por el egocentrismo, por el amor al yo, por las necesidades que puedan tener en un momento y se guían por ello. ¿Cuántos hombres engañan a sus esposas por una tentación allí, por una necesidad o porque no les digan que no son hombres o son llevados por los anhelos, por los sueños? Todo el mundo está bajo esa inconsciencia. Pero cuando nosotros somos traspasados de las tinieblas, de la oscuridad, y nacemos de Dios, y empezamos a tener esa reverencia a Dios, ese amor, ese respeto a Dios,
Todo lo de Él viene a nuestras vidas, empezamos a ser llenos de sus pensamientos, de sus anhelos, de su amor, del sueño de Dios en nuestras vidas. Señor nos da una conciencia y una lucidez para poder ver, entender allí lo que en realidad Dios quiere. Nos da una buena conciencia. Dice que el que crece allí, en esa confianza en Dios, dice, Él le concederá todo lo que le pida. Porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. El que tiene conciencia hace lo que a Él le agrada. Yo te digo algo, mi amado hermano y hermana que estás en esta noche recibiendo esta palabra y tal vez de repente la estás escuchando en diferido, no sé, pero te ha llegado allí este mensaje. ¿Sabes una cosa? Hay que pedirle cada vez más al Espíritu Santo que nos limpie y nos lave, cada vez más nos santifique y que la conciencia sea ese atalaya alineado al Espíritu Santo que está allí, esa parte, esa facultad de razonar, esa facultad de decir no cuando tengo que decir no, de decir sí cuando en realidad Dios quiere que sea así. Pero tener tal lucidez para aún estar sirviendo a Dios conscientemente, de que todo lo que nosotros hagamos es porque el Señor así lo quiere. Buenas noches, bendiciones allí, Damaris, Dios te bendiga. De que el Señor está dándonos esas órdenes, ese amor, esa instrucción, para que no seamos motivados tal vez por nuestras emociones, no seamos motivados por nuestros anhelos, motivados por lo nuestro. ¿Cuántas motivaciones equivocadas sin conciencia? Pensamos que hagamos esto sinceramente equivocados, hagamos aquello, hagamos lo otro. ¿Cuánta iglesia en el activismo, en muchas cosas, pero sin conciencia de lo que se está haciendo? De repente se vuelve una costumbre el estar en la iglesia, el ir un domingo, el tal vez hacer muchas cosas para Dios, pero sin realmente la motivación real y verdadera que es Dios. ¿Cuántos allí inconscientes en muchas cosas no disciernen entre el bien y el mal? No disciernen verdaderamente en hacerle bien al hermano, no importa cuánto se murmure del hermano, cuánto se tenga en el corazón allí de repente una ira, una rabia, una falta de perdón, sea en la casa, en la familia o en la misma iglesia. Se está inconsciente allí y se está simplemente aparentemente. No hay verdaderamente una motivación real de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando se conoce los parámetros divinos de Dios, que no me vengas y me traigas una ofrenda, te dice el Señor, sin que antes te pongas a paz con el hermano. No importa. Se va y se deja la ofrenda como automáticamente, pero en mi corazón tengo aún algo contra mi hermano. Y así, eso es un ejemplo, un simple ejemplo allí. Pero muchas cosas se hacen en lo inconsciente. Y Dios quiere que nosotros todo lo hagamos conscientemente y nos entreguemos a Dios completamente en integridad. Que nos entreguemos de todo corazón, no hacer las cosas por hacerlas. Cuando la conciencia está limpia y hay ese entendimiento pleno de lo que Dios quiere en nuestras vidas y que no importa cuánto nos cueste, pero nosotros lo hagamos para Dios con una motivación por lo que Él es, porque le amamos, porque estamos agradecidos de Él. Ahí las cosas cambian, todo cambia, estamos conscientes. Y yo le pido al Espíritu Santo que despierte cada vez más nuestro espíritu
y que nuestra conciencia sea limpiada día tras día por el poder del Espíritu Santo. Porque hoy día en la iglesia se hacen muchas cosas, pero ¿cuál es la motivación? La motivación de hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de cantidades tal vez allí en las redes que se predica, que se habla, en los grupos, en muchas cosas? ¿Cuál es nuestra motivación? Y esa motivación interna tiene que ser alineada al Espíritu. No puede ser una motivación errónea. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a mantener esa buena conciencia. Una conciencia adherida a Cristo. Una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Para que toda tiniebla por oculta que esté, una motivación muy oculta que tenga mi corazón, mi vida, que solo Dios la conoce, la sabe, sea sacada de nuestro ser, de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que hemos nacido de Dios, entonces comprendemos para qué hemos sido puestos, por qué Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Que hay una responsabilidad. Y debemos admitir esa responsabilidad y apropiarnos de ella. Entonces nadie va a tener que venir a empujarme, haz esto, haz aquello, porque no asistes, porque no haces. No, porque cuando se está consciente se está despierto. Cuando se está inconsciente se está dormido. Entonces vemos cómo esas vírgenes, 5 estaban conscientes y 5 inconscientes. Y es parte de la iglesia porque esa parábola está escrita para la iglesia del último tiempo, para la iglesia que va a ver el arrebatamiento, que va a ver el llegar el Señor por su pueblo. Y va a haber parte de la iglesia consciente y parte de la iglesia inconsciente. Inconsciente porque ni siquiera le importó buscar el aceite. No conocía lo valioso. Todas tenían lámparas, todas estaban allí, pero habían unas que se habían quedado dormidas, o sea, inconsciente. No tenían verdaderamente el sentido del valor de lo que corresponde el hacer para Dios, el buscar la presencia del poderoso Espíritu Santo y mantener esa relación y mantenerla. ¿Cuántas personas aún predican, enseñan, pero están inconscientes? ¿Sabes una cosa? Estuve mirando allí una pastora que ella aparentemente pareciese como si se hubiera suicidado. Eso sucedió hace como 2 semanas. Pero en realidad hay un misterio allí, porque viene de una turbulencia muy, muy tremenda. Eran pastores junto con su esposo en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y sucedieron muchas cosas. Tanto que este hombre consumía droga, muchas cosas, pero así predicaba y así estaba en la iglesia. Pero ella ocultaba todo eso y al final no se sabe cuál es la realidad de las cosas, pero todo apunta no que haya sido un suicidio, sino que él la haya matado. Entonces vemos muchas personas inconscientes, predicando y enseñando la palabra, y con una iglesia grande, porque era una iglesia grande, una iglesia allí, y ella adoraba, dirigía la alabanza, pero sumida en una cárcel de dolor, en una cárcel en sus ojos, en su manera de hablar, en todo. Se siente el dolor, se siente como ella estaba viviendo en esa cárcel allí, en una situación de fractura, en una situación de dolor, de heridas en ese matrimonio allí.
y de un control de él y una doble vida, Entonces vemos cómo la conciencia estaba cauterizada, una conciencia cauterizada. Hay muchos, mis amados hermanos, hay mucho pueblo de Dios que piensa que el hacer es el hacer, pero no miran el ser genuinos, el ser honestos, el ser íntegros. La buena conciencia te va a llevar a ser sincero, te va a llevar a ti a tener verdaderamente allí una mirada introspectiva, no tanto mirar hacia afuera, hacia el hermano, sino mirarte tú. La conciencia nos dice, nos evalúa, estás allí tú con tu pensamiento, esto no lo debo hacer, no debo murmurar, ni siquiera debo de hablar, no tengo que señalar, no tengo que prejuiciar, porque eso se hace allí en el interior. ¿Cuántas personas hacen y aún piensan y espiritualizan su pecado? Piensan que tienen derecho de hacer muchas cosas, tal vez para que miren mis capacidades, para que miren que yo también puedo, para que miren que yo no me puedo quedar atrás, miren que yo también soy ungido, que yo también soy ungida. Y es algo aparente, mis amados hermanos. La iglesia está llena de una apariencia de lo que se dice ser y lo que no es, lo que en realidad no es. Por eso Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios entendamos que la conciencia tiene que estar limpia, que tenemos que tener una buena conciencia alineada con el Espíritu Santo, de escudriñarnos a nosotros mismos, porque eso va a ser aliado al propósito. Muchas veces pensamos que el propósito en nuestras vidas no avanza, tal vez por la persona o por las personas o por los pastores o por la iglesia. Necesito otra iglesia, necesito otros pastores, necesito tal vez más estudio, necesito tal vez una capacitación mayor. Y bueno, muchas de las cosas que uno puede añadir, como el estudio, tantas cosas que se pueden añadir, pero hay cosas mayores que no dejan avanzar, y es el interior, el estar allí teniendo en nuestro corazón cosas que no deben de estar, teniendo en nuestro interior cosas por resolver, asuntos por resolver, el perdón, la sanidad de un corazón. El perdón total, el sacar de nuestro corazón la amargura, la doble vida, el ser uno con las personas y mantener una imagen religiosa y con otras personas ser la persona real. Abrirse con otras personas, pero con otras mantengo una imagen religiosa. Eso no debe ser, no debe existir en el pueblo de Dios. Debemos de tener una buena conciencia. Tenemos que ser los mismos siempre. No ocultar nada, ser transparentes, tener una transparencia. Tener verdaderamente un corazón abierto hacia el Señor, hacia el Espíritu Santo. Abrir nuestro corazón, porque eso nos sacará de estancamiento. Eso nos llevará a un avanzar. Cuando nosotros nos alineamos al propósito de Dios, cuando nosotros nos metemos bajo la cobertura del Espíritu y le decimos, mira, tú lees los salmos y ves a David allí con el corazón humillado, un corazón sincero. Señor, escudriñame lo más profundo, límpiame de los pecados que me son ocultos. Hablaba con una sinceridad, y tú ves el corazón de David abierto allí, ve y le dice al Señor, yo necesito que tú me ayudes, necesito que un espíritu recto, un espíritu, Señor, esté dentro de mí. El espíritu tuyo, el espíritu recto, un espíritu, Señor, Dios mío, que me lleve, Señor, a honrarte. Entonces tú miras cómo David comprende lo que es una buena conciencia. Entonces el entender por qué hemos nacido y para qué nos ha dado Dios vida, nos ubica en el camino.
Cuando somos conscientes del llamado de Dios, no lo exponemos, lo cuidamos el propósito de Dios. Y esa buena conciencia nos da una visión clara de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Nos limpia esa visión, podemos ver claramente, con una visión lúcida, con una visión extensa. Podemos ver lo que no veíamos. Y aunque pasemos tiempos difíciles, aunque pasemos tentaciones, aunque pasemos muchas cosas, la conciencia alineada al Espíritu Santo nos va a llevar a guardar el testimonio, nos va a llevar a guardar, porque vemos como David en el Salmo 51, él entiende el por qué él cayó, el por qué muchas cosas sucedieron en su vida, y él se humilla delante de Dios, se humilla, dice, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Entonces reconoce y no inculpa, fue por Betsabé, fue por esa mujer. Es que si esa mujer no se hubiese bañado allá desnuda, yo no hubiera caído, fue por esa mujer. Por esa mujer, tú no lo escuchas en el Salmo 51 diciendo nada de eso. Tú ves lo contrario, tú ves un hombre que admite su culpabilidad. Tú ves un hombre allí humillado y él cae, pero él se levanta, Dios lo restaura y no vuelve a caer en lo mismo. No vuelve a caer en lo mismo. Porque él, después de que cae, entiende. Allí Natán como profeta le ayuda a tener esa conciencia plena. Le ayuda a entender lo que él no había entendido. Por eso Dios usa a los profetas para llevar al pueblo a Dios, para sacarlos del error, del camino, de la inconsciencia, para dar una conciencia plena de lo que es el pecado allí, de que te separa de Dios. No podemos adornar, no podemos espiritualizar, no podemos nada de eso. El pecado es pecado. No podemos nosotros adornarlo ni espiritualizar el pecado, porque estaremos actuando con una conciencia allí cauterizada. Entonces, aunque tengas tentaciones, aunque tengas tiempos oscuros, la limpia conciencia alineada al Espíritu Santo te va a llevar a cumplir los mandamientos, te va a llevar a obedecer a Dios por encima de tu carne. Te va a decir, mira lo que está enfrente, mira lo que te está llevando allí al pecado, apártate de esa tentación. Entonces, el Espíritu Santo va a ejercer un poder en tu vida allí y te va a hablar a tu corazón y te va a decir, cuidado. Se va a encender ese termómetro allí rojo, diciendo ahí, danger, te está demostrando que hay un peligro. Pero el que está inconsciente es simple, sigue y dice, no, yo soy fuerte, yo puedo, no importa, yo soy valiente, voy a enfrentar esto. No, huye. El que está consciente huye, el inconsciente sigue, pero el que está consciente inmediatamente huye, como lo hizo José. Él salió corriendo, él salió y se fue porque no se iba a quedar ahí enfrente de esa tentación. Entonces, entre más nosotros entendamos y seamos maduros espiritualmente, mayor será la buena conciencia. Mayor será la sabiduría que Dios deposita en nuestras vidas. Mayor será la autoridad que Dios deposita en tu vida. A medida de que tú vas entendiendo, de que tú vas negándote, de que tú vas entregando, de que tú vas sacando todas esas tinieblas de tu vida, tú vas desechando toda actitud maligna, todo lo que te lleve allí, toda actitud maligna, todo lo que no es, que tú sabes que no te sirve, que tú sabes, que ya tú sabes que Dios no quiere verte así, que Dios no quiere que tú murmures, que Dios no quiere que tú cojas por ese camino de oscuridad, que Dios no te quiere hablando allí con la vecina o mundanalidades, que Dios no te quiere
fumando, que Dios no te quiere tomando hasta embriagarte, que Dios no quiere eso para tu vida. No lo vas a espiritualizar, no vas a decir que tal cosa, que fue, que aquello, que lo otro, no, sino que tendrás una conciencia plena de que es una realidad, no me sirve, no me conviene, no lo quiero en mi vida, lo saco de mi vida porque me daña. Y daña mi comunión con Dios y daña el pecado, daña el propósito. Ese pecado va a dañar el propósito de Dios en mi vida, lo va a dañar. Va a obstaculizar el propósito de Dios. Lo va a obstaculizar si yo cedo, si yo admito lo que Dios no quiere que yo admita. Y eso también forma parte de la madurez, de una madurez en el poder comprender, porque el que es niño, el que es joven, todo lo quiere probar, todo quiere la curiosidad, todo quiere hacer, se siente con ese ímpetu, con esas fuerzas, pero resulta que no todo es así, que aún hay cosas que pareciesen buenas, pero Dios no quiere eso para tu vida. Porque el Señor te pone un freno, por ahí no, no sigas porque su camino es de muerte. Dios sí ve. Entonces, entre más madurez espiritual, mayor buena conciencia, mayor lucidez, mayor entendimiento del propósito, mayor ejercicio en los sentidos espirituales, mayor ejercitamiento. Porque el que es maduro cuida, el que es maduro permanece en Dios, el que es maduro no le hace daño al hermano, sino lo ama por encima de sus deficiencias. No se recuerda, no está allí recordando el pasado, lo que me hicieron, es que esta hermanita lo que me hizo, este hermanito, no, porque sabe que guardar eso va a ocasionar un estancamiento en su vida. Lo saca de su vida toda ofensa, todo dolor, toda tristeza, toda amargura, toda depresión. No le da mente a la depresión, no le da mente allí a la tristeza, sino que tiene una limpia conciencia y cada día se lava en la palabra, la conciencia se lava porque el lavamiento de la palabra de Dios empieza a darnos verdaderamente esa lucidez, esa visión clara, esa visión transparente de lo que Dios quiere. Entonces los sentidos espirituales, como están activos, conscientes, alineados, entendidos aún de su entorno, entendidos del ambiente de su casa, del ambiente donde está viendo, tiene los sentidos espirituales. No va a prestar su boca para maldecir, para desnudar, para dañar al hermano. No va a prestar su boca para denigrar, no, sino que bendice, sino que levanta, sino que sostiene, sino que hace lo que Dios quiere que haga. Está consciente de lo que verdaderamente Dios quiere. Es entendido aún del entorno donde vive, donde camina. Sabe dónde ir y dónde no ir. Qué hablar y qué no hablar. Por más bueno que sea o parezca. Sabe qué callar y qué no decir, porque es dirigido por el Espíritu. Pero el que está inconsciente o el que es inmaduro se guía simplemente por lo que sintió, por los dones, por decir. Se guía por los dones. Allí están los dones y se guía por los dones. Y los dones, nosotros no podemos guiarnos por los dones. Tenemos los dones, pero no podemos guiarnos por ellos, sino por el Espíritu Santo. Podemos ver situaciones que Dios nos revele, pero el que es maduro está consciente. Está consciente de que solo va a hablar lo que Dios dice que hable. Y va a callar lo que Dios dice que calle. No va a argumentar, no va a dárselas, no va a sacar allí a dárselas y hacer un desastre. Sabe qué decir o qué hacer y qué no hacer. Sabe lo bueno y sabe lo malo.
entiende, está consciente, tiene unos ojos abiertos en el espíritu. Porque podemos hacer muchas cosas inconscientes allí, sin estar alineados por el espíritu y hacer desastres. Desastres. Como lo hizo Saúl. Saúl hizo un desastre que le costó todo. Hasta la presencia del Señor se apartó de él. Se apartó de él por la desobediencia. La desobediencia. Porque él, como estuvo sinceramente equivocado. Allí. Intentó hacer algo él, como con un corazón allí de que lo iba a hacer porque el pueblo me dijo. Iba a guardar lo mejor para el Señor. Mira cómo allí actuó Saúl. Iba a guardar lo mejor de las ovejas, escogí lo mejor, hasta el rey le perdoné la vida. ¿Cómo así, Dios mío? ¿Cómo así que si yo estoy haciendo esto también? Estoy haciendo cosas que aparentemente estuviesen bien, pero ¿cómo estoy? En la inconsciencia, estoy allí sabiendo de que Dios me dijo algo, de que el Señor no va a pasar por sus parámetros de obediencia, el Señor no va a quebrantar sus principios. Y cuando el Señor le dijo a Saúl, tienes que, matar todo, acabar todo, porque el Señor le había mandado a raer a Amalek. Pero él empezó allí a creer, a sentir cosas de su corazón y quería que Dios se las aprobara. Que Dios le aprobara a él. Entonces, ¿cómo estaba allí? Estaba mal Saúl. Y eso le costó que Dios se apartara de él. O sea, por eso nosotros tenemos que estar tan conscientes, tan lúcidos, tan maduros, tan entendidos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No dejarnos guiar por los dones, por lo que sentí, porque es que necesito hacer esto y tengo que hacerlo o tengo que ir allá. Tú no sabes lo que en realidad te está esperando. Entonces vemos cómo Saúl hizo lo que él quiso y quería que Dios fuera el que se le arrodillara, que Dios fuera el que le aceptara. Y eso le costó a él que la presencia de Dios se apartara de él. Entonces la conciencia, a medida de que más está siendo limpia, más nos lleva hacia el propósito. Más nos acerca a Dios. Más nos acerca a Dios. Por eso hoy tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Porque hay mucho profeta inconsciente haciendo locuras. Gente haciendo locuras. Gente haciendo miles de cosas. Y por medio de los dones se lleva al pueblo al error. Porque ni siquiera su conciencia está limpia y profanan los dones de Dios. Por decir, una persona que venga a tu vida y te empiece a hablar un profeta allí fuera de la voluntad de Dios y a decirte, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Empieza a generar en ti rebeldía, empieza a generar en ti muchas cosas que pueden llevarte. Un profeta que esté desalineado del espíritu te puede llevar a una rebeldía absoluta que te puede costar aún muchas cosas en tu vida y a los tuyos, en tu casa, en tu familia. Por decir, un profeta desalineado allí que hable, suelta ya a tu esposo, déjalo, apártate. Puede hablar una locura y en el corazón tú quieres dejar a tu esposo o viceversa, el hombre a la mujer lo quiere dejar porque, qué sé yo, está cansado, aburrido, miles de cosas que se pueden propiciar en el momento y el enemigo puede usar ese profeta inconsciente en la locura, en el desvarío, no está sobrio, no está entendido, no está lúcido, no está alineado en el espíritu, sino que está solamente en el don, teniendo un don allí. Y le toma la boca al enemigo y lo que hace es sembrarte una mala instrucción, una desgracia
que te puede traer una desgracia absoluta. Entonces, esa conciencia nosotros tenemos que cuidarla y cada día la conciencia y tener esa responsabilidad. Yo no puedo ser inconsciente y llegar a una vida, a una casa, a dar una palabra en la inconsciencia mía. No puedo hacerlo. Tengo que tener un respeto, es más, si estoy mal espiritualmente, si tengo en mi corazón dolor, preferible no ministro. No ministro si yo estoy herida, no ministro si yo estoy en contienda, no ministro si yo siento que una herida me está supurando, si siento que tengo el corazón traspasado o tengo alguna enemistad, que mi corazón está sintiendo rabia hacia alguien, preferible no ministrar. Tenemos que estar tan conscientes de lo que estamos administrando, que son asuntos espirituales. Cuando tiene uno algo contra alguien o tiene una falta de perdón, una amargura, es preferible no ministrar, preferible uno sentarse, estar allí escuchando, restáurame, meterse en un ayuno, restáurame, Señor, sana mi corazón, yo no puedo estar así. Entonces, como les contaba ese ejemplo de esos pastores que me dio mucho dolor porque se ve el dolor de aquella mujer callada, soportando todo lo de este esposo. Hasta tal punto donde dice que él, aparentemente ella fue la que se suicidó, pero todo lo que se está acercando en torno a él es que él la mató. Y son cosas delicadísimas, porque el enemigo viene y se mete, se filtra por esa inconsciencia, por esa falta de responsabilidad en obrar, en estar en las cosas de Dios, en saber verdaderamente que el Espíritu es el que está dirigiendo nuestras vidas. Porque la conciencia es esa facultad interna que nos va a decir ahí, detente. Escucha al Espíritu Santo, va a estar ahí, esa voz, ese atalaya que te va, no cruces más allá. Informa, habla. Tú no estás para hacer esto. Deja que de pronto hagan otra persona o venga otra persona que tiene la autoridad para hacerlo. Ahí es donde nosotros tenemos que no dejar que el orgullo sea el que gobierne nuestras vidas, sino saber hasta dónde nosotros llegamos, hasta dónde nosotros hemos sido enviados para hacer cosas o para administrar algo, bien sea en el mismo hogar, hasta dónde nosotros llegamos. Tenemos que tener cordura, tener una sabiduría, tener un entendimiento. Entonces esa facultad intrínseca del alma está dentro, la conciencia dada por Dios, para que no seamos inconscientes y llevados por las locuras, llevados por cualquier estratagema de error, porque hay ideologías, hay muchas cosas. Bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Hay muchas ideologías hoy en día, el mundo está siendo arrastrado. Mira, hay apostasía por doquier, apostasía. Entonces debemos ser conscientes, saber qué escuchamos, qué no escuchamos, qué oímos, qué palabra vamos a comer. Tener esa conciencia de qué palabra vamos a comer. Ser conscientes de que no podemos estar recibiendo todo de todo, sino ser consciente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque está allí servida las mesas y tú entras al internet y de qué tú te vas a alimentar, cómo te estás alimentando o de quién tú estás recibiendo palabra, de quién tú estás recibiendo. Entonces, el Señor nos da ese sentido interno de autonomía para poder estar lúcidos en las decisiones, en esas decisiones tener una lucidez, tener acciones limpias con motivaciones sanas, el por qué hago lo que hago, cuál es mi motivación mayor de lo que yo hago, por qué lo hago, porque Dios me lo puso a hacer. ¿Por qué hago las cosas? Para que sepan que yo valgo, para que la gente entienda y me respete. ¿Para qué lo hago?
El sentido del yo te puede impulsar a hacer muchas cosas. La religiosidad también te puede impulsar a hacer muchas cosas. Para que la gente entienda que soy alguien. El sentido del yo, del orgullo. De que soy ungida, de que soy ungido. Que valoren lo que yo hago. Para que me valoren. Entonces estoy actuando ¿qué? En mi yo, en mi orgullo. Para que vean los demás que tengo capacidades. Ahí hay una falla enorme en las motivaciones. Bendiciones, Pastor Víctor, Dios te bendiga. Una falla enorme y podemos estar siendo engañados con las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas. Muchos ministros de Dios motivados por el dinero. Muchos ministros de Dios motivados para conseguir fama. Muchos ministros de Dios, hombres, mujeres de Dios, llamados allí en la inconsciencia para tener lo que quieren, para levantar un imperio, para levantar una iglesia de renombre, reconocida. Mi ministerio, lo mío. Entonces están actuando en la inconsciencia. Están actuando en una inconsciencia lejos de la voluntad de Dios. Están actuando inconscientemente en lo suyo, basados en el orgullo, para que sepan que yo tengo, que yo puedo, que yo soy capaz, que me respeten a mí. Ya tantos años y nadie me respeta, tanto tiempo en una iglesia y no, yo quiero hacer esto y esto es lo que yo quiero. En mi inconsciencia empiezo a hacer muchas cosas, pero eso va a pasar una factura. Eso va a pasar una factura. Porque toda inconsciencia, mira a Saúl, le pasó la factura allí. Usa también fue inconsciente en meterle la mano al arca. Porque ya había sido establecido que solo los levitas podían tocar el arca. Y sabes una cosa que recibió, la presencia de Dios lo mató. Entonces cuando nos ponemos a hacer cosas y en la inconsciencia podemos generar cosas que no están bien y que van a ser un traspié. Entonces por eso vemos hoy cualquier cantidad de ministros de Dios, como les estaba contando, les estaba diciendo sobre esta pareja y que resulta ya muerta. O sea, y la iglesia, yo miraba y decía, me daba dolor en mi corazón de ver tantas personas allí recibiendo ese alimento en vasos sucios, mis amados hermanos. Porque es como cuando a ti te sirven un alimento y tú coges el primer plato por allá de la basura para poder servir. Cómo este hombre llevaba una doble vida, cómo es que nadie lo vio, cómo es que el Espíritu Santo no estaba allí, cómo es que, Dios mío, cualquier cantidad. Yo no te estoy hablando de 100 personas, te estoy hablando de mínimo 400 personas, te estoy hablando de una iglesia grande, de una iglesia donde todos iban, salían, entraban, pero él era un hombre vicioso, un hombre que le faltaba una conciencia plena de lo que había sido puesto a hacer. Un hombre que se dice allí que le gustaban las niñas de 14, de menos de 14 años, un pedófilo. O sea, muchas cosas que se han venido descubriendo, y luego él termina incriminando a la esposa diciendo que ella es la que estaba mal, que ella era la que estaba mal, pero ella era la que en sí estaba mal porque callaba y no sé, idolatraba tal vez a este hombre porque ya le permitía hacer todas esas cosas en la iglesia. Entonces, pero eso te estoy hablando de la gota de agua en un cubo, porque es que él es una parte de la iglesia, pero así hay mucho pueblo en la inconsciencia, pecando, haciendo, tocando, tomando las cosas santas de Dios, yendo, viniendo. O sea, no importa. Así tú vayas a levantar una oración, tenemos que tener una conciencia de que el Señor nos ha llamado a interceder, de que yo no puedo tirarle a Dios la oración, de que no puedo tirarle al Señor, ay, que oren otros, ya me cansé. Yo mucho oré, esto no es para mí es el micrófono, para mí es la predicación, para mí es otra cosa y no me entiendo con la intercesión. Yo te digo, si tú no oras te vas a secar, si tú no formas parte de la intercesión de Dios te vas a quedar con lo mínimo. Porque puedes creer tú que ya Dios te llamó a otra cosa, pero estás equivocado y equivocada.
Todo aquel que no ora se seca. Todo aquel que no cumple los 3 altares, el altar, mira, personal, el altar familiar, el altar de la congregación, se seca. Tenemos que empezar a incluirnos, a meternos en el fuego del Espíritu. Entonces vemos como iglesias levantadas, grandes, con grandes coros, con muchas estructura física, pero yo te digo, vacías, huecas, huesos secos allí, mortandad allí, pecado reinando por doquier. Es que sin conciencia, sin una conciencia plena, sin un entendimiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo, sin una conciencia, es que yo no puedo hacer nada. Mira, ni siquiera muchas veces sin Dios no se puede hacer nada, no podemos hacer nada. Tenemos que doblegar nuestro corazón, entregar todo aquello que nos lleve a hacer cosas sin Dios. Entonces, ¿qué nos lleva? ¿Cuáles son las motivaciones para hacer lo que hago? Sea lo que sea el aseo, sea en la iglesia, sea el ministrar, una alabanza, sea muchas cosas. ¿Qué me lleva la motivación a hacer allí? Voy a mirar, hay que sopesar en el corazón. ¿Qué me lleva? ¿Qué me lleva a hacer lo que yo hago? ¿Tengo conciencia de lo que estoy haciendo? Tengo una conciencia plena de lo que Dios me ha puesto a hacer en el cuerpo. Tengo una conciencia del propósito de Dios en mi vida. Tengo una conciencia de lo que Dios me ha llamado a hacer. Que mi motivación no es mi egocentrismo, mi motivación no es mi orgullo. Mi motivación no es el dinero, ni la vanagloria, ni el ser adulado, ni el ser reconocido. Que yo sirvo, me reconozcan o no sirvo, me amen o no sirvo, estoy sí o no, me aprueben allí o me valoren o no me valoren, yo sirvo, yo no dejo lo que Dios quiere que yo haga, sino que yo lo asumo delante de Dios. Entonces, miramos entonces que el orgullo para muchas personas es una motivación, la religiosidad también. La religiosidad impulsa a muchas personas a asistir un domingo, pero no la motivación de encontrarme con el Rey, de encontrarme con el Dios Todopoderoso que me ama, que me anhela. O sea, es que mi vida sin Él no es vida, no es vida. Entonces le amo, todo lo que yo hago es porque le amo, porque le necesito, porque mi corazón está humillado delante de su presencia. Porque le necesito, porque Señor Dios mío, anhelo todo lo tuyo, Señor, anhelo, Señor Dios mío, servirte, y en lo que tú me pongas a hacer para mí es un privilegio, sin importar lo que yo haga, para mí es un privilegio. Entonces, Saúl quiso ser aprobado primeramente por el pueblo, porque él tenía un orgullo, Saúl. Saúl tenía un orgullo como hoy hay mucho Saúl. Yo te digo, hermano amado, hermana amada. Hay mucho Saúl allí. Hay muchos que trabajan para ser vistos por los hombres, para tener seguidores, para tener likes. Muchos son vistos, están ahí por eso, creando lo suyo, levantando sus imperios, pero Dios no está ahí. El Espíritu Santo no es el que reina ahí. Hay motivaciones equivocadas como las tuvo Saúl, motivaciones equivocadas. Saúl quiso ser aprobado por el pueblo, menospreció lo de Dios, prefirió lo del pueblo. Bendiciones. Saúl quiso hacer lo de él, lo suyo, y no lo de Dios, y le costó muy caro. Lo costó porque Dios sí sopesa. Dios sopesa las motivaciones más ocultas, y tarde que temprano, ¿sabes una cosa? Yo miraba esta iglesia donde sucedió esta tragedia tan terrible. Y eso hace 2 semanas sucedió eso. Y cualquier cantidad de gente denigrando del evangelio, porque eso es lo que trae. Trae malos testimonios, trae que la fe sea más fracturada de muchos, trae mucha desgracia.
porque ese hombre inconsciente allí con autoridad, allí en la iglesia, hizo y deshizo muchas cosas que tarde que temprano Dios le pasó la factura, porque el Señor inmediatamente inmediatamente mete la mano el Señor. Él da un tiempo para que se arrepientan, un tiempo para que entren en el orden, un tiempo para que se humillen, un tiempo para que se alineen, un tiempo para meterse verdaderamente debajo, humillarse debajo de la presencia de Dios. Dios da un tiempo. Y ahí les dio un tiempo hasta que sucedió todo y llevó a un cauce. Y el Señor también lo hace por las vidas. Puede hacer que estén allí, que estén orando, que estén humilladas, que tal vez están ciegas, ovejitas que están ciegas, pero el Señor las saca de ese redil. ¿Ves? Porque hay situaciones donde Dios está viendo que está pasando eso. Entonces, Dios no se queda quieto, no se queda quieto. El Señor ama su pueblo. Él no se queda quieto. Por eso es mejor buscar siempre la integridad delante de Dios. Decir, Señor, sopesa mi corazón, sopésalo. Que tú ves en mi corazón que no sea impulsada por la envidia, que no sea impulsada para que otros me vean que tengo capacidades, no, sino que tenga una buena conciencia. Una conciencia limpia de lo que tú, Señor Dios mío, quieres para mi vida. Del propósito por el cual, Señor, tú me has llamado y necesito caminar, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tu llamado. Entonces Saúl fue engañado por su propio egocentrismo de querer, como era el rey, creía que Dios le iba a soportar todo y que él podía hacer. No, mi amado hermano, amada hermana. Nosotros simplemente somos servidores de Cristo. No creas que Dios te va a soportar todas las cosas que tú hagas en tu propio egocentrismo, en tu yo, en tu manera de actuar. No. Por eso tenemos que tener límites, y siempre sopesar allí, decir, Señor, yo necesito, Padre, que tú me muestres hasta dónde llego yo, qué punto, Señor, yo no quiero traspasar los linderos tuyos, hacer las cosas a mi manera, forzar, manipular. ¿Cuántos no por tener dinero manipulan? ¿Cuántos no por querer hacer las cosas empiezan a generar manipulación en las vidas? Porque quieren tener algo, tienen avaricia escondida en el corazón. Y Dios sopesa todo ello, lo sopesa el Señor. Entonces, Saúl fue engañado por el egocentrismo. No quiso llevar allí, no quiso pararse frente al pueblo y decir, no, el Señor me dijo que acabara con todo, con Amalek, gústele a quien le guste. Porque el hombre y la mujer de Dios tienen que tener un carácter firme y una conciencia limpia, para saber qué hacer y qué no hacer. ¿Qué no hacer? Someterse a la autoridad de Dios, saber hasta dónde llega. Pero Saúl quiso hasta traspasar la autoridad de Samuel. Saúl quiso hacer, porque Samuel era ya el profeta, el consejero, el que estaba llevando el consejo de Dios. Pero Saúl, ¿qué hizo? Pasó por encima de Samuel, no le importó pisar la autoridad. Porque eso hace el egocentrista. El egocentrista pisa lo que pasa por encima del que quiere. No le importa la autoridad, hace lo que le parece. Tiene rebeldía oculta y asemeja muchas veces que lo estoy haciendo bien, porque ¿qué pasa con Saúl? Él dijo, no, yo salvé lo mejor. O sea, quiso ser más bueno que Dios antes. Y entonces llevó la contraria. Tenía un carácter pusilánime, un carácter donde él estaba viendo era lo suyo y lo que el pueblo, que fuera agradando al pueblo, y el hombre y la mujer de Dios no tiene que vivir agradando al pueblo, agradando lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere, no, tiene que agradar a Dios, tiene un carácter fundamentado en el temor de Dios. A Saúl le falló su conciencia, no la tenía limpia. Él tenía una conciencia cauterizada porque él tenía en el corazón muchas cosas que después, más adelante, se iban a evidenciar, como fue el consultar brujos.
O sea, todo eso se iba a evidenciar. Saúl estaba mal, muy mal, y en el corazón tenía cosas, aún hacia David, todo eso, él tenía. Por eso es que nosotros tenemos que sopesar el corazón y abrirlo delante del Señor y decir, Señor, saca de mí todo aquello que no sirve, lo que no funciona, lo que no es de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, a tu plan. Yo no quiero hacer nada sin ti, yo solo quiero hacer lo que tú me envíes a hacer, porque sé que en ello tú serás glorificado. De resto, no, Dios mío. Mira, y le falló su conciencia y no pudo actuar en base a lo que Dios le dio la orden. Él no pudo cumplir la orden. No la pudo cumplir, porque él actuó en su voluntad. Y cuando hay personas enseñadas a actuar en su voluntad, le sacan excusa a todo. No es que es por esto, es que yo me voy por esto, es que yo dejo esto por esto. No. Tú lo que eres un orgulloso, una orgullosa, un egocentrista. Tú lo que quieres es hacer tu voluntad. Tú lo que tienes en tu corazón es rebeldía. Quieres hacer muchas cosas en tu propia voluntad. Entonces, Saúl ya estaba enseñado a ser independiente, a hacer las cosas que él le parecía. Y como se sentía adulado allí, empezó a hacer las cosas en su propia voluntad, guiado por su ego, por su orgullo. Desobedeció, lo llevó a desobedecer. Y hoy vemos mucho ministro de Dios, mucha ministra, hombre y mujer de Dios, que son de Dios, que muchas veces fueron llamados por Dios. Pero, ¿sabes una cosa? Se han llenado tanto de orgullo y de esa soberbia que no les importa ni pisar el pueblo, no les importa tratarlos como serviles, no les importa ser duros, autoritarios allí, porque una cosa es corregir con amor y enseñar con ejemplo. Muchas personas no aceptan ni siquiera por el orgullo que tienen, no aceptan una predicación donde se corrija, pero es diferente a autoritarismo, donde pisa, donde denigra, donde deja de lado la persona y no se enseña, no se capacita, no se lleva verdaderamente a la enseñanza, no se hace con ejemplo lo que necesariamente se tiene que hacer. Entonces, una conciencia lúcida te llevará a decir no, por más bueno que sea. Por más que a ti te pongan al frente, mira, yo te digo, se necesita un carácter para decir no frente a lo que a ti te gusta, frente a lo que tú necesitas, porque vas a ser probado, probada en algún momento. Y si Dios te dice por ahí no, tienes que decir no, no voy a irme por allí. Y tú no trates de ponerlo bonito, de pintarlo con flores, de tratar de decirle, Señor, es que aceptas, que mira, Señor, acepta esto. No lo trates de hacer. No trates de argumentar ahí en tu corazón y argumentar y decir, no es que por ellos, es que por aquel, es que por otro. No, es porque tú quieres hacerlo. Es que me vi obligada a hacerlo. Es que el esposo que tengo, es que me vi obligada porque es que la iglesia, nadie me valora. Me vi obligada a irme, me vi obligada a hacer, me vi obligada a hacer lo mío, así. Pues yo te digo, el Señor te va a poner freno, porque Dios pone freno a todo aquel que haga lo suyo en su argumento, que no tiene una conciencia lúcida, que está como con una conciencia entenebrecida. La conciencia entenebrecida es una conciencia oscura, una conciencia allí que los lleva a la carne, que los lleva allí. Aunque trate de espiritualizar muchas cosas, se va a evidenciar en los frutos que no ama, que no soporta, que no valora, que no soporta con amor, que no perdona. Esos son los frutos, se va a ver. Tarde que temprano en un hombre, una mujer que está allí ministrando, supuestamente allí ministrando las cosas de Dios, tarde que temprano le va a salir el orgullo, le va a salir allí la arrogancia, la soberbia. Entonces no hay una conciencia limpia, porque una conciencia lúcida te va a llevar a decir no por más bueno que parezca, y te llevará a decir sí por encima de los no, de los obstáculos.
te llevará a remontarte. Cuando tienes una conciencia, un entendimiento del propósito de Dios, tú vas a sobrepasar los obstáculos. Vas a sobrepasar, te vas a alinear. No te va a costar humillarte, no te va a costar humillarte. No te vas a cansar de ser quebrantado, de ser humillado, porque eso a la postre nos trae bendición. Entonces, a medida de que tú eres quebrantado, tú eres humillado, es porque el Señor está sacando de ti, te está metiendo allí en los trillos de Dios, donde todo lo que es amargura, todo orgullo va a salir de tu vida, todo orgullo va a salir de tu vida. Porque es necesario que todo orgullo salga de nosotros, salga. Entonces te llevará a decir sí al Señor. Entonces una conciencia con buen juicio sabrá cuando algo es correcto y cuando algo es incorrecto. No se va a dejar engañar. ¿Cuántos engañados con falsas profecías? ¿Cuántos engañados con su propio orgullo? ¿Cuántos engañados? Tratando de hacer en sus fuerzas muchas cosas. ¿Cuántos engañados? Mucho engaño hay en el mundo, mucho engaño aún en la misma iglesia. Entonces, una conciencia limpia te llevará al buen juicio. Cuando algo que es correcto o incorrecto, te llevará a cumplir los parámetros de Dios y no salirte de los parámetros de Dios. El Evangelio de Juan habla en el capítulo 14, el versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis ordenanzas. Si ustedes me aman, diciéndole el Señor Jesucristo a sus discípulos. Si ustedes me aman, guardarán mis enseñanzas y valorarán todos mis mandamientos. Entonces, es algo que es inherente en el que ama a Dios, tiene una buena conciencia y actúa de acuerdo a lo de Dios. Nunca va a maltratar a un hermano, nunca va a pisar, nunca va a hacerse, a llegar a odiar allí, a sacar, a matar a un hermano en el corazón. No, sino por lo contrario, ama, perdona, da oportunidades. Aún a pesar de que te hayan metido el cuchillo, tú das oportunidades. Aún a pesar de que te denigren, de que hablen, tú amas. Tú estás allí teniendo misericordia. No te enojas, no estás allí, porque ese es el fruto de una buena conciencia. Hace lo que Dios ha hecho. Camina como Dios quiere que camine. Entonces lo que Él te diga, tú lo harás bajo sus parámetros. No habrá engaño, porque Satanás vendrá a engañar a los que están inconscientes, a los que están allí en lo suyo, en la inconsciencia de su yo, de su ego. Entonces vendrá a engañarlos. Mira, no, con que Dios te ha dicho que hagas esto, no haz lo otro. Eso es tu pastor, tu pastora que no te deja. Haz esto, haz aquello. Tú también, a ti también te habla Dios. Tú también puedes hacer esto. Mira cómo lo sutil del enemigo, el engaño del diablo, cómo sacó a Eva de la misma presencia de Dios. No, lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Mira cómo le habla. O sea, esa es la sutileza del engaño. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un engaño y no afuera, también está dentro, está allí esa apostasía, ese germen, ese veneno a intentar dividirte, separarte del cuerpo, a intentar hacer muchas cosas. Entonces vas a entender, vas a comprender los parámetros, el sometimiento, la sujeción a las autoridades, el amor por la obra de Dios. Nunca el Espíritu Santo te llevará a rebelarte. Por eso cuidado con esas profecías que te llevan a rebelarte, que te llevan a hacer lo tuyo. No es que no se han dado cuenta cómo el ungido, la ungida que eres tú, no se han dado cuenta, no te valoran, no te cuidan, nadie te toma en cuenta. Mira, escucha, te está hablando la serpiente, es la serpiente, Dios no habla así. De Dios no habla así. Entonces ten cuidado con todo lo que el enemigo viene a hablar. ¿Para qué? Para intentar allí ganar terreno en tu mente, en tu corazón. Entonces el que está consciente y lúcido reconoce las mentiras, el engaño, es maduro.
no se come allí todo por entero, sino que piensa, digiere, está allí pensando, está allí para poder él realmente recibir. Mira qué engaño es, cuela las cosas, las escudriña, mira, reconoce las mentiras que se quieren hacer pasar por verdades, reconoce las mentiras, las reconoce. Por eso hoy día miles de personas están allí, están inconscientes y están en la obra de Dios, están trabajando, pero inconscientes haciendo cosas que van contra el alineamiento del Espíritu, contra el Espíritu muchas veces. Dirigidos por la religión, dirigidos por otras motivaciones, pero no por el Espíritu Santo. Y lo vamos a dejar hasta aquí y seguimos en el próximo discipulado este mismo tema que falta una parte. Doy gracias al Señor porque te has unido al discipulado, bendigo tu vida con toda bendición, le doy gracias al Señor y le pido al Señor que cada día te lleve a ser más consciente, más entendido de la obra de Él en tu vida. Que toda área que esté allí en oscuridad, que esté allí en tinieblas, algún pensamiento, algún dardo que esté allí en tu mente, que el enemigo lo haya puesto en tu mente, sea sacada por el poder del Espíritu Santo. Así la hayas recibido tú como una profecía o qué sé yo, hayas recibido una palabra y te haya llevado al desvío, al desvarío, a la dureza, a no dejarte humillar por nadie, te apeló al orgullo, te apeló a la soberbia. Y entonces tú dices, yo estoy cansado de que me humillen, yo estoy cansado. Esas no son palabras de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Estoy cansado de recibir palabras duras, estoy cansado. No te canses. No te canses de ser procesado, no te canses de ser tratada, no te canses porque Dios muchas veces necesita quebrantar en nosotros la dureza. Y usa muchas veces como el cincel, el martillo, usa herramientas, ¿para qué? Para cortar en nosotros, para separar lo santo de lo profano. La espada, la palabra de Dios es una espada. No está diciendo un algodón. El Señor, si no hubiera dicho un algodón allí para poderte, la palabra es un algodón que te va, no, la palabra es una espada que te va a cortar. Te va a cortar y va a separar lo santo de lo profano. Y bendita la palabra de Dios que nos corta toda dureza, toda carnalidad, todo ego, toda soberbia, todo aquello que se levanta contra el conocimiento pleno de Dios. Le pido al Señor que te siga llenando y ministrando. Bendigo tu vida con toda bendición, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por los que se unen, por los que van a escuchar, Señor Dios mío, esta enseñanza, por la siguiente parte, Señor Dios mío, que viene, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de los pastores que se han unido, de todo aquel que se une en este momento para recibir la palabra del Señor. Padre, genera en nosotros una conciencia limpia. No queremos tener una conciencia cauterizada que nos lleve a lo nuestro, que nos lleve a la apatía, que nos lleve a ser, Dios mío, rebeldes. Señor, no, saca de nosotros eso y alíñanos a tu poderoso espíritu, Señor, una conciencia limpia, una conciencia plena, una conciencia del llamado, Señor, y del propósito, Señor Dios mío, al cual tú nos has hecho participantes como iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, bendiciones a todos.